Capítulo 2. Las creencias y el cambio de conducta. Hay muchas evidencias que demuestran que la actitud y las creencias positivas pueden mejorar la salud en casos de enfermedades muy graves. Las creencias funcionan a un nivel distinto al de la realidad ambiental y conductual y no cambian mediante los mismos procesos. Para entender mejor el papel que juegan las creencias y los procesos que la influencian, vamos a repasar 3 estudios que tratan de cómo las creencias funcionan en el campo del cambio conductual. En primer lugar, vamos a analizar la pérdida de peso. Un practicante de PNL decidió hacer una investigación sobre los programas de adelgazamiento o pérdida de peso. En los Estados Unidos, por ejemplo, los programas de adelgazamiento constituyen un negocio que mueve miles de millones de dólares. Y lo más interesante es que muchas de las dietas y programas son radicalmente diferentes unos de otros. De hecho, algunos incluso son totalmente opuestos a los otros. Unos dicen puedes comer todo lo que quieras con tal de que hagas ejercicio físico, mientras que otros aseguran que no importa ni la cantidad de ejercicio que hagas, pues básicamente se trata de un problema nutritivo. Algunos tan solo regulan en el tipo de alimentos que se pueden tomar, mientras que otros incluyen complementos nutritivos. Pero lo más sorprendente es que todos ellos funcionan en algunos casos. Es decir, todos son efectivos para algunas personas. Así, este investigador, en lugar de dedicarse a analizar los diferentes programas, se centró específicamente en las personas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué funcionaron? Pues descubrió que todas estas personas tenían 2 características comunes. Independientemente de cuál fuera el plan o la dieta que hubieran utilizado, la primera de ellas es que el inicio de dicha dieta estuvo acompañado por otro cambio importante en sus vidas, ya se tratara de un cambio en el trabajo, en sus relaciones o en su entorno, o se mudaron de lugar de residencia. Es decir, que la dieta se siguió junto con otro cambio muy importante. La segunda cosa es que todos ellos manifestaron algo así como esta vez realmente estaba preparado para cambiar. O sea, estaban preparados, estaban listos para adelgazar, y yo creo que la cualidad de estar listo es muy importante, especialmente en relación con las creencias. Precisamente una de las premisas que utilizamos en nuestras sesiones es que el cliente esté listo para cambiar. De hecho, dentro de nuestro protocolo, una de las frases que yo utilizo mucho es la de mi compromiso es con tu compromiso. En este tipo de personas que están así comprometidas de esta manera, casi cualquier cosa que le hagamos, que le digamos, pues va a funcionar, pues prácticamente están esperando que alguien le dé permiso para cambiar. Entonces aquí la pregunta importante es, ¿cómo hacemos para que alguien esté listo para cambiar? Pues es sumamente sencillo. Si alguien cree que puede cambiar, pues cambiará. Si no, pues ni modo. El segundo estudio es la recuperación de un cáncer terminal. Hay otra investigación muy interesante que fue realizada por alguien que entrevistó a 100 supervivientes de cáncer. A todos ellos les habían diagnosticado un cáncer terminal. Sin embargo, entre 10 y 12 años después, estaban vivos y se sentían perfectamente bien. Entrevistó a los 100 tratando de averiguar qué tenían en común. Sin embargo, los resultados de la investigación pusieron de manifiesto que los tratamientos seguidos habían sido muy diferentes unos de otros. Algunos siguieron el tratamiento médico usual, o sea, cirugía, quimioterapia, radiación, y otros fueron tratados mediante terapias alternativas, como por ejemplo la acupuntura. Otros simplemente adoptaron una dieta muy estricta o un cierto esquema nutritivo, y otros siguieron senderos psicológicos, religiosos, y hay otro grupo que tampoco hizo absolutamente nada. Lo único que esas 100 personas tenían en común era el hecho de que todas ellas creían ciegamente que lo que estaban haciendo les iba a curar. Y el tercer estudio es el estudio de los placebos. En la historia de la medicina tenemos una muy interesante demostración del poder de las creencias, que son exactamente eso, los placebos. El efecto placebo se refiere al hecho de que algunas personas que creen que están recibiendo medicación para su enfermedad mejoran o incluso se curan, cuando en realidad lo que están tomando no es ninguna medicina ni tiene efecto terapéutico alguno sobre su dolencia. Las investigaciones realizadas sobre los placebos suman volúmenes y volúmenes. En los Estados Unidos, todos los medicamentos deben ser comprobados junto con un placebo. De hecho, el resultado de esas investigaciones muestran que aproximadamente 1/3 de todas las veces, de hecho es más de 1/3, el placebo es tan efectivo como el medicamento real. Esta es la media, aunque algunos estudios de placebos han sido tan efectivos como la morfina, por ejemplo, en un 54% de los casos. Un investigador incluso realizó el experimento a la inversa, o sea, tomó personas que respondían a los placebos y a otras que generalmente no lo hacían, y les administró medicamentos reales. Se trataban de medicamentos para el dolor, entre ellos la morfina. El resultado demostró que quienes usualmente respondían a los placebos lo hicieron ante la morfina en un 95% de los casos. Sin embargo, la morfina solamente resultó efectiva en un 46%
de las personas que usualmente no reaccionaban a los placebos. Esta diferencia es de aproximadamente un 50%, que nos muestra que en algunas ocasiones, para que puedan causar efecto incluso los verdaderos medicamentos, necesitan que se crea en ellos. En el tratamiento del cáncer, por ejemplo, los placebos han demostrado repetidamente su efectividad. De hecho, en muchos estudios se administró a un grupo de pacientes quimioterapia de placebo y un tercio de ellos perdió completamente el cabello. O sea, el asunto es que los placebos demuestran claramente su papel y el potencial de las creencias. Toda creencia está relacionada con el futuro. La función de las creencias está relacionada con la activación de las aptitudes y las conductas. Y los seres humanos tenemos la capacidad de influenciar ciertos procesos biológicos, pero nunca lo hacemos porque no creemos que ello sea posible. Hasta que se comenzó a utilizar el biofeedback, que es la retroalimentación biológica, nadie pensó que fuera posible influir sobre el propio ritmo cardíaco o sobre la presión sanguínea. En la actualidad estamos comenzando a pensar que sí es posible desarrollar este tipo de actitudes. En cuanto la gente comience a creer que puede influir sobre el cáncer o sobre el sistema inmunológico, iniciarán el proceso de aprendizaje mediante los inevitables ensayos y errores, para así ir desarrollando las correspondientes aptitudes y habilidades. En esto es en lo que me quiero centrar por el momento. Albert Bandura, de la Universidad de Stanford, tiene un concepto que él llama expectativas sobre la propia eficacia, es decir, las creencias que uno tiene acerca de su propia capacidad para hacer algo. Tras tomar a un grupo de gente que tiene miedo a las serpientes, califica sus creencias sobre su propia capacidad para manipular serpientes. Al principio, evidentemente, la calificación es muy baja y su desempeño también. Ahora, si no creo que lo vaya a hacer muy bien, mi desempeño seguirá siendo mediocre. Bandura hace que la gente crea que son capaces de manipular a las serpientes. Al principio, la persona suele ya poseer algún grado de competencia inconsciente y su desempeño va mejorando a medida que se refuerza su creencia hasta llegar a cierto punto. Aquí es importante que la persona siga manteniendo las mismas creencias o expectativas, al menos hasta que concluya el proceso de ensayo y errores necesario fundamentalmente para desarrollar toda esta nueva habilidad. Una vez que dicho proceso termina, el desempeño comienza de nuevo a mejorar. Lo mismo ocurre en el campo de la salud. Aunque alguien crea con firmeza que pueda adelgazar, es evidente que todos los kilos de más no van a desaparecer de un momento para otro. La fase más crítica coincidirá con el punto de la curva en la cual la distancia entre la creencia y el comportamiento sea mayor. Luego las creencias se estabilizan y finalmente el comportamiento se eleva hasta casi alcanzarlas. Lo que ocurre algunas veces es que en esa fase la persona se desanima y sus creencias comienzan a decaer. Incluso es posible que lleguen a descender más allá de su nivel original de competencia, retrocediendo todo el camino avanzado. Esto ocurre mucho cuando la gente intenta adelgazar, sobre todo. Al principio pierden peso durante un tiempo, pero cuando llegan al punto en el que el proceso se estabiliza, sus creencias se desploman. Entonces superan o recuperan, mejor dicho, todo el peso perdido, incluso hasta más. Es importante comprender que las creencias no tienen por qué ajustarse a la realidad presente. Su finalidad es suministrar una motivación a fin de que el desempeño comience a elevarse hasta alcanzarlas. Y por supuesto, la curva del desempeño puede mejorarse con las estrategias mentales adecuadas. No es necesario dejarla que siga el proceso de ensayo y error. Por ejemplo, si un estudiante cree que es capaz de leer, pero no se le ha suministrado la estrategia adecuada para desarrollar esa aptitud, él mismo tendrá que desarrollar su propia estrategia y entonces la curva se elevará más lentamente. Y cuanto más lenta sea la elevación de esa curva hacia las creencias o expectativas, pues más difícil será mantener dichas creencias. Ahora, hay un papel fundamental que es el del entorno en la construcción de nuestras creencias. Y es que el entorno puede facilitar una creencia o puede ir contra ella. Hay un ejemplo de la historia personal que menciona Robert Dilts en su libro sobre las creencias, que habla sobre su madre y se la comparto tal cual él la escribe y dice así. Hace unos 7 años mi madre se le reprodujo un cáncer de pecho, el cual era muy mala señal, pues significaba que la metástasis se había ido extendiendo. Al practicarle un escáner óseo descubrieron que tenía metastasiados prácticamente todos los huesos de su cuerpo. Los médicos decidieron no aplicarle radioterapia ni quimioterapia alguna, pues pensaron que no serviría para nada. Le hicieron comprender que harían todo cuanto estuviese en su mano para complacerla, pero que debía irse preparando para lo peor.
En lugar de perder la esperanza, comenzamos a utilizar varias técnicas de PNL, reestructuración, construcción de creencias, visualizaciones, etc. Comenzó a aprender cosas sobre sí misma y a desarrollar una esperanza capaz de afectar a su propio estado de salud. Al examinarse a sí misma, descubrió cosas importantes sobre la fase en que su vida se hallaba en aquel momento. Sin embargo, cuando le contó a su médico lo que estaba haciendo, las cosas que estaba descubriendo, las visualizaciones y demás, la respuesta de él fue: no siga con eso, son todo tonterías y seguramente la van a volver loca. Cuando yo intenté explicarle al médico algunos de los beneficios potenciales de mantener una actitud positiva demostrados en ciertas investigaciones, me dijo que no debería experimentar con mi madre. Cuando existen influencias ambientales, es necesario que nuestras creencias se mantengan firmes ante las presiones generadas por el entorno. Si el entorno nos apoya, todo será mucho más fácil, pero si el entorno es adverso, tenemos que tenerlo en cuenta e incluirlo como un factor más. Mi madre era enfermera, por lo cual estaba acostumbrada a seguir órdenes de los médicos. Ahora el médico le estaba dando una receta con una sola palabra escrita en ella: muerte. Sin embargo, cuando 3 meses después volvió a verlo, se sorprendió enormemente. Parece usted más sana que yo. Me temo que voy a tener que admitir que todo eso está haciendo resultado. No lo puedo negar, respondió el médico. Tristemente, uno de los médicos que le había dicho que no se formara falsas esperanzas y que se preparara para morir, se suicidó no hace mucho tiempo tras descubrir que tenía una enfermedad incurable. Posiblemente fue víctima de su propio sistema de creencias. El sistema de creencias, la relación entre creencias, aptitudes y comportamiento y la influencia del entorno son algunos de los puntos que debemos siempre tener en cuenta al trabajar con nuestras propias creencias. Bueno amigos, hasta aquí este segundo capítulo. Nos vemos mañana para seguir creciendo, creando y aprendiendo cómo transformar nuestras creencias con programación neurolingüística.